Abrimos a Hebreos 2, por favor, Hebreos 2. Y ¿quién va a poner en nuestras pantallas, en las pantallas antes de leer las Escrituras? Es pregunta y respuesta de nuestro Catecismo 15. Entonces, ¿qué clase de mediador y redentor debemos buscar? Uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, y no obstante más poderoso que todas las criaturas, es decir, uno que sea también verdadero Dios. Entonces, el catecismo, decimos en inglés que toma dificultad explicar. ¿Vas a confiar en el animal? No. ¿Vas a confiar en el sacerdote? Tampoco. ¿Vas a confiar en el rito? Tampoco. Entonces, nada de esto es de provecho. ¿Qué es de provecho? Un ser humano que también es un ser divino. Es el punto de esa respuesta. Más poderoso de todas las criaturas. Y quizás algunos de ustedes saben por qué queremos leer Hebreos 2 en este contexto. Su mensaje es como un golpe fuerte, golpe que pone aliento dentro de nosotros, golpe que nos da el permiso y el placer que es nuestro, en orar y buscar el apoyo de nuestro Dios. Yo voy a leer todo el capítulo y vamos a pensar en la enseñanza de 14 hasta 18. Dice la palabra de Dios: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar
a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Y claro, queridos amigos, en leer el capítulo, nosotros sabemos que es imposible leer sin concluir y sin entender que estamos hablando de Cristo, un ser divino, un ser eterno. Estamos hablando de Cristo que es suficiente poderoso para expiar, o sea, quitar, o ser el sacrificio suficiente por todo nuestro pecado. Y nosotros queremos guardar qué excelente es leer, saber y luego conocer nuestro Señor Jesucristo. Y deben ver, versículo 14 a 18, deben ver y entender que es mensaje, estos versículos, de aplicación. Lo que estoy no puedo hablar hoy, perdón. Lo que estamos predicando y lo que queremos compartir es mensaje de aplicación. Es decir, todo el capítulo 1 y todo de capítulo 2 hasta versículo 13 es mensaje de la persona y de la identidad y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegamos en capítulo 2, versículos 14 hasta 18, aplican las verdades del libro y quieren causarnos sentar y tomar lo que es la comida que es nuestra por causa de la persona de Jesús. Tú conoces este Jesús, tú conoces su eternidad, su majestad, su divinidad, que es poderoso. Tú entiendes que no hay nadie aquí en la creación que puede comparar con Cristo. Tú entiendes que el ministerio de los ángeles, es decir, la ley y la suministración del templo y todo lo que pasó dentro fue por ángeles, pero no hay comparación, Jesús y ángeles. ¿Entiendes esto entonces? Así que, versículo 14, doctrina no es enseñanza muerta, sino es poderosa en la verdad. Y si tú escuchas lo que dice, y si tú entiendes lo que dice, tú tienes toda la razón, tener toda confianza en Cristo Jesús. Nunca quiero compartir con ustedes doctrina sin vida. Nunca quiero decir a ustedes algo que es meramente una enseñanza. Nunca quiero compartir algo que es específico a nuestra iglesia. Nunca quiero causarles estar convencidos de una doctrina que es algo quizás importante, solo para que sean convencidos. Aquí, obviamente, el Espíritu de Dios no quiere convencernos de algo para que seamos convencidos, sino salvos, perdonados, recibidos, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y es esa verdad del Señor Jesucristo que cambió todo nuestro mundo durante los últimos 20 siglos. Y podemos decir que es fácil ver en la historia del mundo que libertad, economía,
arte, ciencia y cualquier aspecto de la vida de los humanos ha sido cambiado por Cristo Jesús. No es una doctrina, es vida. Y claro, nosotros sabemos que en este pasaje se trata de la idea más difícil para el ser humano entender y superar. La muerte. La muerte. Nosotros hablamos de la muerte y pensamos que después. Nosotros pensamos de nuestras vidas y queremos decir que valió la pena ser yo. Valió la pena vivir mis años. Y la muerte viene para todos y nosotros sabemos que es algo serio, es algo frustrante muchas veces, es algo que puede espantar, es algo que puede causar mucho temor. Y aquí se trata de todo esto. Y el Señor nuestro quiere quitar de nosotros el dolor y temor de la muerte. Entonces, cuando estamos prestando atención, versículos 14 hasta 18 de Hebreos 2, estamos recibiendo un mensaje que tiene que cambiar y puede cambiar y ha cambiado muchas personas en muchos siglos. El cristiano sí puede lidiar con su temor. El cristiano sí puede entender que hay camino y este camino a veces llega muy pronto en el alma de una persona, a veces por entender lentamente lo que es el mensaje de la Biblia. Pero sí, tú, querido amigo, por creer en Cristo, puedes lidiar con tu temor de la muerte. El cristiano sí puede pasar la muerte en paz. Y podemos decir que, claro, entender la lección que aquí tenemos es entender que vamos a confrontar un día nuestra muerte y vamos a poder pasar la muerte en paz. Una bendición, y yo digo con toda confianza, bendición, ha sido poder estar con personas en sus últimos momentos y hablar con familia, hablar con la persona que está a punto de morir y dar consuelo y ayudarles a pasar. Y hay una mezcla, unos están bien débiles y pasan de este mundo con casi nada de movimiento. Y otras personas que su enfermedad es tan enorme, difícil, que están toseando y tienen mucha dificultad, pero puedo estar con ellos. Y recuerdo, una vez estaba con una viuda, con el mismo nombre que mi abuela, un nombre muy raro, pero cuando oramos el Padre Nuestro y cuando pudimos recitar el credo de los apóstoles y cuando pudimos cantar la doxología, ella se levantó de la cama y moviendo sus labios tuvo consuelo en estas cosas. Y así es el cristiano. El cristiano pone toda su esperanza en Cristo y sabe que poniendo toda su esperanza en Cristo y con sus ojos fijados en Cristo, fijados en la promesa, fijados en el futuro, sabiendo que la muerte no es el fin, nuestra fe nos enseña que también el día de descanso fue cambiado por la resurrección de Cristo y tenemos patrón de muchos años de poner nuestra vida así como el patrón de la victoria que hay en Cristo Jesús. Entonces, quiero decir, perdóname, es meramente mi primer punto de resumen del pasaje. Pero aquí hay
mucho consuelo. Y recibir estas conclusiones es recibir Cristo Jesús. Ahora paso a mi segundo punto, si me perdonen por favor. Jesucristo fue hecho carne, versículo 14. Fue una persona humana. Es, en este momento, una persona humana. Ahora es resucitado y no está sujeto a las fuerzas de muerte y del mundo o de la humanidad. No va a sufrir, no va a sentir humillación otra vez. Ya murió, pasando la muerte, resucitó. Y es la mera enseñanza de su resurrección que nos llena de gozo en esa verdad que Cristo sufrió la muerte en nuestro lugar. Versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, en un sentido, decimos, el diablo es destruido. Esta mañana leímos de Juan, el libro de Juan 12 y versículo 31. Y sabemos que en este capítulo el Señor está cerca a su crucifixión. Y Él dice, Juan 12, 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, es un momento de condenación. O Juan 16, 11. Leímos también este versículo. Y la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo. Versículo 11. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, en un sentido, tenemos que guardar que no hay poder en el diablo. No hay ahora él que tiene imperio. Dice 14, tenía el imperio de la muerte. En otro sentido, podemos decir que es destruido, será completamente destruido en el fin. Y nosotros tomamos en serio la doctrina de la Biblia cuando dice Pablo, Romanos 16, 20, que pronto Satanás será aplastado bajo nuestros pies. Es la expectativa del creyente saber que vamos a tener victoria, algo de victoria, algo de cambio, algo de poder decir no a nuestro pecado, algo de poder vivir en Cristo. Y tu comportamiento necesita estar de acuerdo con versículo 14. Y tú necesitas vivir en la realidad que el reino de la muerte, el imperio de la muerte, ha sido destruido. Su poder destruido. El diablo ya juzgado. Y cuando leemos así, nosotros debemos decir que es una palabra que debe infundir en nosotros esperanza, gozo, canción, oración, alabanza, adoración, deseo seguir al Señor, deseo clamar en el nombre de Dios. Tú puedes buscar el reino de Dios y decir, cueste lo que cueste, vas a seguir a Jesús. Porque versículo 14 no son meramente palabras en una página. Es la verdad de las edades, es la verdad de nuestro mundo. Y cuando pensamos en nuestro Cristo, nosotros vamos a guardar aquí que Cristo, con nuestra carne, con nuestra sangre, crucificado, exitoso. Y qué gran cosa es guardar, versículo 14, destruyendo el imperio de la muerte.
Y cuando pasamos a versículos 15 y 16, es otro nivel de aplicación. 14 es aplicación, la muerte destruida. 15 y 16 habla de nosotros. Y debemos guardar que el mensaje es para nosotros. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Déjeme explicar, que sea obvio, por qué persigues oro, por qué persigues poder, por qué persigues amor, por qué piensas que vas a tener satisfacción en lo que el mundo ofrece. Es porque tienes temor. Estás en servidumbre sin Cristo. Pensar en estas cosas, vivir por estas cosas, es querer escapar algo del poder de la muerte. El ser humano es bien raro. Tiene reflexión algo en su ser de Dios vivo y a la vez quiere escapar del Dios vivo. Tiene algo en su ser de pensar que es posible por una manera u otra escapar de la muerte y poner mucha atención al cuerpo o poner mucha atención al placer o poner mucha atención a cualquier aspecto que nos trae algo de gozo en el momento. Pensamos que vamos a escapar. Es servidumbre. Esclavitud es buena traducción aquí. Sin Cristo estamos en esclavitud, pensando que nosotros tenemos que encontrar algo. Nosotros tenemos que hacer algo. Y depende de nosotros. Tenemos miedo. Es miedo que debilita. O se quita de nosotros fuerza a hacer algo. Es miedo que nos hace seguir algo injusto, algo que tiene que ver con hoy, por el momento. Y la Biblia dice que cuando tú persigues así, tú estás en servidumbre. Y así servidumbre es estar en miedo. No tener esta confianza, no tener esa nueva vida. Así son los no conversos, los que siguen en su pecado y no han sido hechos hijos de Dios. El temor de la muerte les controla. Algo interesante cuando estudiamos guerras. ¿Y qué pasa cuando hay una guerra? Y la guerra sigue por años y por fin los agresores se dan cuenta que van a morir y van a estar derrotados. ¿Qué hacen los que van a estar derrotados? Destruyen. Un buen ejemplo son los nazis de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Cuando fue obvio, comenzando en 1943, 2 años antes del fin de la guerra, fue obvio que iban a ser derrotados. Gran cantidad de ellos se suicidaron. Gran cantidad de ellos fueron culpables de violaciones, matar gente y seguir en crueldad. No fue meramente ganar una guerra, fue destrucción sin fin. Eso es el fin de la persona que no tiene esperanza, que Cristo quitó de nosotros el miedo de la muerte. Y la persona que no sabe, versículo 15, que puede ser liberado por Cristo Jesús, sigue en servidumbre. Y la persona luego tiene que hacer muchas cosas para poder escapar de esta realidad. Hay opuestos también. Madre Teresa de Calcuta es un ejemplo de
algo opuesto. Ella dijo que creía en Jesucristo, pero luego ella dijo de trabajar sin descansar porque su necesidad fue salvarse a sí misma. Y qué locura pensar que crees en Cristo y a la vez tienes que salvar a ti mismo. Y claro, nosotros debemos prestar atención. Querido amigo, ¿sabes que versículo 15 fue escrito a ti, de tu necesidad? Tú necesitas recibir lo que dice. Tú necesitas guardar que el Señor habla aquí y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Wow, qué gran bendición oír que el Señor tiene plan librarnos por medio de fe en Cristo Jesús. Y antes de seguir a versículos 17 y 18, quizás una nota meramente de la segunda mitad de versículo 16. 16 es parte con 14 y 15, es un solo pensamiento aquí. 14 dice de Jesús lo que logró en ser un ser humano. 15, librarnos de nuestro temor de la muerte. Y 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Una palabra común que usamos en vez de socorrer es ayuda. Apoyar es casi igual, me imagino que no hay mucha distinción, pero a mí me encanta la palabra socorrer. Y tiene que ver con estar con nosotros, llegar y ofrecer lo que no tenemos poder hacer. Y socorrer debe vivir en nuestro lenguaje. Y cuando dice aquí, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Salvación no es para los ángeles, es para seres humanos, descendencia de Abraham. Y tú, querido creyente en Cristo Jesús, tú eres la descendencia de Abraham. Nosotros no tenemos tiempo a estudiar, pero puedo decirles, si quieren estudiar bien este punto, necesitan leer Gálatas capítulo 3, donde es explicada toda esta verdad de ser hijos de Abraham por medio de fe. El hijo de Abraham es el que tiene fe en Cristo Jesús. No tiene que ver con sangre, no tiene que ver con las tribus de Israel. Versículos 17 y 18 entonces llegan con nosotros y llevan una fuerza más allá. Si vamos a recibir algo de la verdad de 14 y vamos a decir que es una verdad muy fuerte, tenemos que entender que 17 y 18 explica la realidad que es resumida en versículo 14. Jesucristo es un sumo sacerdote, dice, y fue misericordioso y fiel. Dos cosas necesarias de los sumos sacerdotes. Y como nosotros fue en todas cosas, sin pecado. Y una vez, como nosotros, viviendo aquí, en medio de la tierra, en medio de toda la destrucción que
puede destruirnos. Él, capacitado, ser el sumo sacerdote. Tenemos que guardar que este capítulo y 17 y 18 es donde el autor de Hebreos comienza en explicar algo que tiene que ver con el Antiguo Testamento y un aspecto principal de lo que fue parte del tabernáculo y templo en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote tuvo trabajo especial y había un día, se llamó Día de Expiación, y fue durante aquel día unos ritos especiales, unos sacrificios especiales. Y no fueron sacrificios de cada día, de mañana y tarde, y no eran sacrificios de pecado cuando alguien pecó y llegó en el templo para ofrecer algo especial. Fue el día más santo de todo el año de Israel, día de expiación. Y tuvieron que seguir ritos y tuvieron que conducirse en una manera específica y luego ofrecer oraciones y luego cantar algo de bendiciones y luego cumplir con el requisito de entrar en un espacio del templo muy sagrado. Se llamó el Santo de los Santos o el Santísimo. Y nadie veía lo que fue dentro. Y nadie veía cuando el sacerdote entró. Él entró solo, sin otros sacerdotes viendo. Y él hizo algo. Y luego de salir, y luego de rociar el pueblo con la sangre y luego de mandar un sacrificio vivo, correr en el desierto, fue declarado que todo el pueblo fue limpio, perdonado por la gracia y el poder de Dios. Y Cristo es sumo sacerdote. Y cuando el autor pone aquí para nosotros, y nosotros decimos que el autor es el Espíritu Santo, cuando el Espíritu pone aquí, capítulo 2 y versículo 17, pone Cristo como sumo sacerdote. Él sabe que Él está diciendo que es el máximo, es el cenit, no hay otro. Ay, perdón. Y pueden ver capítulo 2 y versículo 10, cuando tenemos algo de explicación aquí, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Pero es sumo sacerdote, pero es necesario tener versículo 10 si vamos a tener un sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote fue tomado de entre el pueblo y fue reconocido como hombre pecador. Pero Cristo no fue pecador. Pero sí estuvo aquí entre tentaciones y tuvo que ver, experimentar, sufrir alrededor de él en cada momento pecados. Entonces, tenemos una idea ahora y el autor sabe que está echando en nuestro regazo algo de verdades que son de buen precio,
verdades que no queremos soltar. Cristo, eterno, Cristo. Su nacimiento no fue su comienzo. Y luego en decir algo de 12 a 13, si pueden ir atrás de lo que estamos estudiando, hay 3 citas. Son de Salmo 22, Isaías 8. Y son citas que tienen que ver con Cristo entre nosotros, un requisito del sumo sacerdote, Cristo entre nosotros. Y luego, perfecto. Perfecto. Fue perfeccionado, versículo 10. Perfeccionar por aflicciones al autor. Y el punto es causarnos entender que no había necesidad de su parte ofrecer por sus pecados. El sumo sacerdote en el día de expiación así hizo, pero Cristo no tiene que hacer esto. Y tú tienes que preguntar qué hizo nuestro Señor Jesucristo, una vez hecho perfecto, versículo 17. Expiar los pecados del pueblo. Está escribiendo a judíos. Los judíos entendieron todos esos detalles y más. Y luego ellos entienden que Él hizo de sí mismo el sacrificio y a la vez fue el sumo sacerdote. Una vez hecho perfecto. Tomado de la obra del sumo sacerdote, que fue meramente un tipo, una sombra de Cristo, sus pecados, tus pecados tomados fuera, son confesados como algo que pertenece a Cristo. Son algo que son confesados, que están en los hombros de Cristo Jesús. Fue su sangre que recibió el castigo y su muerte fue el pago necesario. Y el punto de la palabra expiar, expiación, es enseñarnos que algo tiene que ser dado. Y sin un sacrificio no habrá nada de perdón. Y el único sacrificio que vale es un sacrificio perfecto de ser humano, de un ser divino, de alguien que sabe lo que es la tentación y experimentado en la tribulación. Y aquí vivía en toda este lío que nosotros nombramos vida. Tu caso, tu cuenta, recibió la sangre de Cristo. La cosa es tan básica. La idea es, ponte de rodillas, adóralo. Él es exaltado, es victorioso. Él tiene poder. Él está vivo. Él nunca jamás va a experimentar la muerte. La muerte no tiene poder específicamente porque Cristo sufrió. Y su punto de aplicación llegamos en versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tú puedes negar Cristo, su lugar, tú puedes negar Cristo, su autoridad, su poder y su placer
de estar contigo, de vivir contigo, de ayudar tu vida, de causarte salir de la tentación, de causarte tener consuelo cuando viene la tentación, energía y poder vivir y luchar, motivación, orar y aún más. No hay nadie que no está tentado. Hay distinción. Unos están tentados y no necesitan nada. No necesitan un Cristo porque ellos tienen plan ceder. Tienen plan de vivir en el pecado. No necesitan nada. Pero cristiano es otro. Él tiene tentación y puede ver la sangre de Cristo. La muerte del único que es fiel y misericordioso a la vez, el único que es la respuesta a toda la fuerza de nuestra condenación. Querido amigo, clama a Él, busca tu rescate en Él, espera en Él. No hay otro. No vendrá mejor momento. No viene oportunidad más. No es que puedes pensar mañana en estos detalles. No es que necesitas saber más. No es que necesitas tener unas lecciones por cuántos años, etc. ¿Entiendes? Está en la sangre de Cristo. Y claro, leyendo esto es para nosotros algo de poder y gozo y nos da el ánimo a adorar nuestro Dios. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Si entiendes, yo sé qué harás. Vas a buscar ahorita clamar en nombre de Cristo Jesús. Amén.